Ciao a tutti, bentornati al mio canale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esta es la clase número 4, pero la segunda parte de esta clase, que es presentarse en italiano. Presentarsi in italiano. Bueno, pues vamos a repasar juntos. Ripassiamo insieme. ¿Qué vamos a repasar juntos? Pues prácticamente lo que vimos la clase pasada. Eso es como un pequeño resumen. Por ejemplo, cuando con esta pregunta, ¿come ti chiami? ¿Come ti chiami? ¿Cómo te llamas? ¿Ok? Entonces podemos responder, mi chiamo, y aquí colocamos nuestro nombre. O podemos responder, il mio nome è, o sono, no sé, se me ocurre, mi chiamo Giovanni. Il mio nome è Lucrezia. Sono Graziana. ¿Ok? Entonces, esto es para poder, esta pregunta es, quiere decir cómo te llamas y tenemos estas opciones para poder responder. Ahora, cuando nos preguntan, ¿cuánti anni hai? ¿Cuánti anni hai? ¿Cuántos años tienes? Simplemente contestamos o el número de nuestra edad, anni, o 22 anni. Tengo 22 años, por ejemplo. Entonces, de esta manera se puede responder esta pregunta. ¿Quanti anni hai? O 22 anni. Ahora para la pregunta, ¿da dove vieni? ¿Da dove vieni? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Se puede responder con el vengo da y el nombre de la città o del paese. Vengo dal México, por ejemplo. Vengo por- da Portugal. ¿Ok? Entonces aquí podría ser el nombre de la città o del paese. Cualquiera de los dos. Eh, Nada más que hay que recordar que delante del nombre del país en italiano se usa el artículo. Se usa un artículo delante del nombre del país de este. Un artículo, por ejemplo, por eso les dije, vengo dal México, dicen ellos. Vengo dal México. No dicen no dicen como nosotros México, obviamente, pero ellos dicen, vengo México, dal México. ¿Ok? Entonces recuerden, el artículo se usa delante de los nombres de países en italiano. Hay que utilizar un artículo. Ya después veremos que es un artículo partitivo. Por eso les digo dal aquí. Yo no dije da. Eso si fuera una ciudad. Si fuera una ciudad, entonces sigo. Vengo da. Y el nombre de la ciudad. ¿Ok? Vengo da. No sé. Da città da.
Guadalajara, por ejemplo. Es que no se me ocurre. O vengo da Bari, o vengo da Torino, o vengo da Napoli. Entonces ahí sí no se utiliza ningún artículo. Pero cuando es el país se utiliza un artículo. Por eso les digo que, pero se conocen como artículos partitivos. Ok, ya después los vamos a ver. Pero yo les dije, vengo dal México. Ahí estoy haciendo uso de un artículo. Porque da es una preposición. Pero dal ya estoy utilizando un artículo. Un artículo se conoce como artículo partitivo. Ojo con eso porque es un tema también que vamos a ver. Di dove sei? Di dove sei? ¿De dónde eres? Miren, aquí ya les puse un ejemplo. Aquí ya llené un poquito para que no se fueran a complicar. Dice, sono mexicana. Este se conoce como adjetivo de nacionalidad. Sono mexicana. Adjetivo di nazionalità. Entonces, o podemos responder, sono di città del México. ¿Se dan cuenta? Del México. Vean aquí como ya les puse otra vez. Città del México. Así se dice Ciudad de México. Città del México. Porque pueden responder con una città o un paese. Paese. Ahora, ah, podemos decir sono nato o sono nata. Recuerden que este es masculino y este es femenino. Sono nato o sono nata. Y aquí lo único que se puede poner es el paese, el país. Sono nato in Italia. Sono nato in México. ¿Ok? Entonces aquí solamente se puede colocar país. O se puede contestar también simplemente decir A y el nombre de la ciudad. A y el nombre de una ciudad. Por ejemplo, bueno, aquí arriba tengo un ejemplo. Pueden decir igual sono nata in Brasile. Sono nata in Brasile. Y contestar a Brasilia. Brasilia es una ciudad, ¿verdad? Una ciudad en Brasil. O como lo teníamos nosotros, sono nato in México a Città del México. ¿Ok? Nací en México, en la Ciudad de México. Pero también podemos contestar, eh, si por ejemplo nos mudamos a otro país, podemos decir, ma sono cresciuto o cresciuta in México, por ejemplo. In México. A Città del México. ¿Ok? Entonces es un brasileño, ¿verdad? O una brasileña, dependiendo. Pero vamos a suponer que es un brasileño que se vino a vivir a México. Vamos a repetirlo.
Entonces sería sono nata in Brasile, que es el país, a Brasilia, que es la ciudad, ma sono cresciuta in México, a Città del México. O sea, ella nació en Brasil, específicamente en la ciudad de Brasilia, en la capital, pero pues por algunas circunstancias se vino a México, creció en México, por eso dice ma sono cresciuta in México, en la Ciudad de México, a Città del México. ¿Ok? Todo eso pueden contestar, o ya sea esta respuesta, las tres son válidas. ¿Ok? Por eso no hay ningún problema. Dove viví, dove viví, ¿dónde vives? Vivo a Città del México. Otra vez nos vamos con el ejemplo de Città del México. In México. In México. Aquí iba entre paréntesis. Pero bueno, primero tienen que responder con la ciudad. Vivo en tal ciudad. ¿Ok? En tal país. O sea, aquí va la ciudad y aquí el país. ¿Ok? Significa don, ya les dije, ¿no? Pero lo vamos a repetir. ¿Dónde vives? ¿Dónde viví? Eh, bueno, para contestar estas preguntas, ¿qué es? ¿Qué laboro fai? ¿Qué laboro fai? ¿En qué trabajas? Recuerden la pronunciación de aquí. ¿Qué? ¿Qué laboro fai? ¿Qué? No es che, ¿eh? Es que. Ya espero que estén trabajando en eso de la pronunciación. O también pueden preguntarles, cosa fai per mantenerti? Cosa fai per mantenerti? Que significa a qué te dedicas. ¿Ok? No es no significa qué cosa haces para mantenerte, no. Es a qué te dedicas. Y podemos responder como sono dottore, sono químico, ¿no? Sono y el nombre de la profesión. Nome della professione. Nome de la profesión. O también podemos responder como lavoro come dottore. Lavoro come chimico. Lavoro come eh, profesore o profesoresa, el nombre de la profesión. Vean, para esta también podemos responder fa, faccio il o faccio la. Faccio il o faccio la. Faccio il es para masculino y faccio la es para femenino. Y prácticamente significa soy él, y aquí otra vez el nombre de la profesión, o soy la y el nombre de la profesión. ¿Ok? Soy el profesore o perdón, soy, no, faccio il profesore, que significa soy el profesor,
o faccio la profesoressa. Profesoressa. Soy la profesora. Y o podemos decir simplemente laboro in proprio. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Como les dije que no se pronuncia propio, como nosotros lo pronunciamos en español. Se pronuncia proprio, propio. Y significa trabajo por mi cuenta. Trabajo por mi cuenta. Y ya, total. Es por si no quieren hacer más plática. ¿Verdad? Trabajo, laboro impropio. Y ya, se acabó. Ahora, para la pregunta, sei sposato, sposata, ¿estás casado o casada? Podemos responder, no, sono single. No, sono eh, single, perdón, aquí es, no sono single, single, lo pronuncié creo que en inglés. No, sono single, o sono cebile, o sono nubile. Cebile se utiliza para el género masculino, para los hombres, y nubile para las mujeres, el género femenino. Y significa soy soltero o soy soltera o simplemente soltero aquí. Pero si ya se quieren especificar que, o sea, el género, pues aquí están. Cebile, sono cebile o sono nubile. También podemos responder con un no, ma convivo con qualcuno. No, ma convivo con qualcuno. No, pero vivo con alguien. No, pero vivo con alguien. Eso es lo que significa. No significa de convivencia, ¿no? No, no, no. Significa vivir con alguien, estar con alguien. Vivir o estar con alguien. O también se puede responder, no, ma ho un fidanzato, una fidanzata. ¿Qué significa? ¿Qué creen que signifique eso? De fidanzato o fidanzata. ¿Eh? ¿No tendrán alguna idea? No los escucho. Bueno, pues no. Significa no, pero tengo un compañero, ¿no? Tengo un novio. Este sería no, pero tengo un novio. O tengo novio nada más. Porque ese es el verbo avere, es tener. Entonces, no, pero tengo un novio. Tengo un novio o tengo una novia. Eso es lo que significa fidanzato y fidanzata. Vamos a volverlo a pronunciar. No, ma ho un fidanzato. No, ma ho una fidanzata. No, pero tengo novio. No, pero tengo novia. O se puede responder no, ma ho un compaño o una compañía. Compaña. ¿Ok? No, ma un compaño. Acuérdense que la G y la N nos dan el sonido de la ñ. Por eso es compaño o compaña. No, ma o un compaño, una compaña. Dice, este,
es como compaño o compaña, es como un novio, pero ya esto se utiliza como para personas adultas, ¿ok? Ya esto se utiliza como para personas, no les podría decir qué edad, ¿verdad? Pero ya es para personas adultas, ya. Por lo regular así se utiliza. Este de compaño y compaña. Aquí de hecho, vean, aquí les puse. Para personas adultas. Que es simplemente para personas adultas. O se puede responder nada más sí, sí, y ya. Si estás casada o estás casado, pues nada más dices sí y se acabó. Ya no tendrías que darle explicación o si quieres darle más explicación de que sí, llevo 20, 30, 15, 10, 5, los años que lleves de casado o casada, pues ya es otra historia. Pero con el simple hecho de responder sí, es más que suficiente. Si seguimos repasando, porque pues obviamente les van a hacer más preguntas, o ustedes pueden hacer más preguntas. Por ejemplo, ¿cuánti fili hay? ¿Cuánti fili hay? ¿Qué significa? ¿Cuántos hijos tienes? Entonces podemos responder, o un filio, una filia, o un filio, una filia. Tengo un hijo, tengo una hija. O si son más de, si tienes más de uno, puedes responder o el número de hijos que tengas. Por ejemplo, due figli o cinque figli, ¿no? Ahí sí ya depende del número de hijos que cada persona tenga. Pero es por eso les puse aquí que es número. Aquí va el número. O el número de hijos que se tengan y fili, fili. O también se puede responder con un no, non ancora. No, non ancora. Es como diciendo no, por el momento no, no tengo. O se puede responder sí. O un bambino di, di 3 anni, de 2 anni, perdón. O un bambino di, di 2 anni o de 5 anni, dependiendo de los años que tenga el niño, ¿verdad? O el bebé, en este caso, porque bambino pues es bebé. O una bambina, aquí puede ser un bambino o una bambina. También se puede responder de esa manera. ¿Ok? Entonces ténganlo presente. Pueden responder con estas que están aquí y con las que se me olvidó poner, que es no, non ancora, que podría ser como la traducción como no, por el momento no, o no, ajá, así, no tengo. Y sí, o un bambino o una bambina di 2 anni, 5 anni, 4 anni, los años que tenga el bebé. También pues les pueden preguntar, o ustedes pueden preguntar, cosa fai nel tempo libero? ¿Qué haces en tu tiempo libre? O quali sono i tuoi hobby? ¿Cuáles son tus aficiones, tus hobbies?
Entonces, pues, y para responder se puede utilizar el nel tempo libero, ¿no? Nel tempo libero, mi piace. Y aquí pues, se puede utilizar el verbo fare, que significa hacer. Ojo con eso. Fare significa hacer. Entonces es nel tempo libero mi piace. No se olviden de la pronunciación de este, mi piace. Luego vamos a tener una lección solito de porque cuando se utiliza el piace. Y se utiliza el verbo fare más el sustantivo o un infinitivo, dependiendo de lo que les gusta hacer, ¿verdad? Y para esta pregunta podemos responder como eh, trai miei hobby che, trai miei hobby che. Otra vez podemos utilizar el fare más sustantivo o el infinitivo, ¿ok? También aquí podríamos utilizar preguntas como cosa ti piace fare nel weekend. Lo voy a repetir más despacio. Cosa ti piace fare nel weekend. Ok, tampoco lo escribí, pero por eso lo estoy repitiendo más despacio. Cosa, así como este. Cosa ti piace, como este, piace, fare nel weekend. ¿Qué te gusta hacer el fin de semana? ¿Ok? ¿Qué te gusta hacer el fin de semana? Este prácticamente significaría en mi tiempo libre me gusta, en mi tiempo libre me gusta, piace, mi piace, piace es gustar, significa gustar, o, o como les decía, podemos responder trai, trai miei hobby, che, recuerden la pronunciación de este, es che, para que no se les olvide, che. Y recuerden, se utiliza el verbo fare más un sustantivo o un infinitivo. Es fare más sustantivo infinito. ¿Ok? Eh, ahora pues ya, para cerrar, simplemente podemos decir piacere di conocerti. ¿Se acuerdan de la conversación que tuvimos en la clase pasada? Que le respondía Paola, piacere di conocerti. Esto significa mucho gusto, gusto de conocerte. Y para eso podrían ustedes responder piacere mio, piacere mio, el gusto es mío. O il piacere è tutto mio. Este ya es como que más formalón, ¿verdad? Porque si se fijan, bien, el placer es todo mío, ¿no? Muy caballeroso. Bueno, y así es como llegamos ya al final de esta clase. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Grazie, a presto.